Programa especial, elecciones presidenciales en Colombia. Este domingo 29 de mayo, dos visiones de país se disputan la presidencia de Colombia, pero las y los votantes que acudirán a las urnas probablemente no decidirán en torno a las posiciones opuestas que durante más de una década han polarizado el país entre derecha e izquierda. En cambio, los colombianos deberán decidir entre un modelo excluyente, neoliberal y apegado a las viejas costumbres, con numerosos escándalos de corrupción y desidia frente a la violación a los derechos humanos, y otra opción que pretende revolucionar el modelo económico, político y social del país, que aún produce miedo entre los sectores de centro y de derechas. Hoy en Primera Línea analizaremos la actual coyuntura política que se vive en Colombia y cómo el resultado de dichas elecciones podría afectar incluso al rumbo de toda Sudamérica. Vamos a saludar inicialmente al equipo de trabajo, a Edison Montoya en Colombia. Edison, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en Colombia. Un saludo para toda nuestra audiencia, para nuestros invitados, en especial para la mesa de trabajo. Hoy un programa con el objetivo de llevar a nuestra sociedad, a nuestra cultura, el conocimiento que se requiere cuando tenemos esos principios sociales de lo que es la votación, lo que es la dirección, la administración, los conductos apropiados en que toda una nación va a elegir el futuro de todos. ¿Qué ha pasado para que esa vertiente se pierda? ¿Cuál es el interés que unos tienen y otros no? ¿Y qué es este sector tan polémico y tan polarizado de lo que es la política cuando dependemos precisamente del cumplimiento de esos objetivos para tratar de establecernos como sociedad? Hoy queremos conocer con nuestros invitados un poco estas inquietudes y saber dentro del marco y el contexto actual de Colombia cómo nos encontramos para estas próximas elecciones del 29 de mayo. Así es, Edison, nos trasladamos a Chile a esta hora también de la tarde. Sandra Rincón, periodista, muy buenas tardes en Chile. Hola, David, muy buenas tardes para ti, para Edison, para nuestra mesa de trabajo y para nuestra audiencia que a esta hora se conecta a través de KM440 Radio. Este proceso electoral es quizás uno de los más cruciales porque no se había visto tanta violencia, sobre todo en las redes sociales, informando y desinformando con memes y comentarios. Igualmente, con unas encuestas donde se inflan de un momento a otro a candidatos que aparecen de la nada, ¿sí? Entonces, ahí hay una situación que debe ser analizada, como también unos medios de comunicación que se podría decir están al servicio del actual gobierno, y una situación de un registrador nacional que acusado presuntamente por actuar irregular en las pasadas elecciones del 13 de marzo. Así es, Sandra, nos quedamos en Santiago de Chile. Saludamos allí a nuestro primer invitado, el politólogo Germán Campos Herrera. Él es licenciado en Historia de la Universidad del Valle, Colombia, magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Políticas de la misma. Sus principales temas de investigación están relacionadas con partidos políticos, sistemas de partidos, reglas electorales y un sinfín de temas muy interesantes, y por eso le hemos invitado ahí hoy. Germán Campos Herrera, muy buenas tardes, un saludo allí en Chile. David, muchas gracias por la invitación, también a Sandra y también a Edison, a la mesa de trabajo, y bueno, también un saludo a toda la audiencia que en este momento pues está en sintonía. Gracias, Germán. Entonces, para entrar en materia directamente, me gustaría hacer la primera pregunta para Germán Campos Herrera, y es porque queremos hacer un análisis en esta primera parte del programa acerca del contexto internacional que vive estas elecciones, el contexto en cuanto a lo que tiene que ver con América Latina y el panorama internacional. Así que, Germán, cuéntanos un poco en qué situación se encuentra Sudamérica en este momento y cómo podría afectar las elecciones el hecho de que se pueda hacer un viraje hacia izquierdas por parte de la situación en Colombia. Bueno, un primer elemento a tener en cuenta es que América Latina particularmente tiene una función política, una acción política en péndulo, ¿no? Que acciona de derecha a izquierda, de derecha a izquierda.
No podemos olvidar, por ejemplo, ese viraje inicial o ese giro a la izquierda en los años 2000 con los gobiernos de Chávez, con los gobiernos de Correa, con los gobiernos de Evo Morales, ¿no? Entonces, y luego viene una contrarreacción, por así decirlo, de gobiernos de derecha, ¿no? Entonces, América Latina, hay que tener en cuenta, esto no es algo del todo nuevo, que haya esta tendencia, ¿cierto? Como acabo de explicar, de péndulo, ¿no? Lo que sí es que hay unas coyunturas que no han ocurrido antes y que hacen particularmente interesante. Particularmente interesante, por ejemplo, en el caso chileno, ¿cierto? Donde Boric se consolida como el presidente y joven, que viene con una agenda diferente, por así decirlo, y que cautiva de cierta forma a los chilenos y da una esperanza a todos estos sectores progresistas en América Latina. Empieza a enviar un primer mensaje. Dos, en el caso de Colombia particularmente, vemos que hay una gran posibilidad que la izquierda, ¿cierto?, se consolide por primera vez en la historia de Colombia, una izquierda genuina. Han habido tendencias políticas, proyectos, estilos de izquierda, sí, pero no en su aspecto más genuino de izquierda y que representaría, por ejemplo, el caso de Petro. Pero a su vez, como hemos mirado también en ciertas encuestas en Colombia, vemos que ha emergido una figura, un outsider muy interesante, un populista que así se puede definir, ¿cierto? Por su estilo y demás, y es Rodolfo Hernández, ¿no? Que llega a tener un protagonismo relevante, incluso llega a tensionar aún más las elecciones, no porque vaya a quitarle, por así decirlo, el primer puesto de intencionalidad de voto a Petro, pero sí, por lo menos al segundo que está en competición, que uno de los favoritos es Federico Fico, ¿no? Entonces, allí hay un punto interesante. Ahora, también vemos que hay unos guiños interesantes en Brasil con esta apuesta de Lula, ¿cierto? Que también se están caldeando los ánimos en ese sentido. Lula goza de una gran popularidad en Brasil y allí también hay un potencial bastión para analizar. También tenemos un elemento interesante que se está gestionando también en Bolivia, pero esa es la dinámica que en este momento tenemos en América Latina. Es variopinto, de cierta forma, esta tendencia política. No es algo nuevo, pero sí la forma, los estilos que se están generando, ¿no? Y los personajes que ahorita se están instalando con una agenda un tanto diferente, ¿no? Germán, ¿qué va a pasar con la llegada al poder de los progresistas? Y en este caso, pues se evidencia mucho en Colombia en estos momentos, de acuerdo a unas encuestas, de acuerdo, bueno, a las campañas que uno ve, digamos, a través del Facebook Live, de las páginas de las campañas. ¿Qué está pasando? Y si realmente las nuevas generaciones tienen mucho que ver en esto, porque conocemos que en el caso de Gabriel Boric, prácticamente aquí la gente joven fue la que como que marcó la pauta para que hubiese ese cambio después de tantos años de gobiernos de derecha. Bien lo mencionas, Sandra, que hay un protagonismo importante de los jóvenes en este tipo de elecciones. En ciencia política y en comportamiento electoral se sabía por establecimiento que son más bien las personas de avanzada edad las que se motivan o estimulan a ir a votar. Pero en esta ocasión son los jóvenes quienes han empezado a ocupar un puesto relevante y son los que están instalando de cierta forma a este tipo de candidatos, a este tipo de presidentes, pero también a legisladores, ¿no? Independiente de cuál sea el país, pero eso es como la tendencia que hay, por lo menos en países andinos. Ahora bien, la llegada de los potencial de los progresistas a América Latina, bueno, está mandando un mensaje a las élites políticas como tal. Es decir, es un mensaje donde tienen que renovarse, cambiar el discurso, ¿cierto? Porque se ha agotado esa agenda. Todas estas élites políticas, culturales y económicas se ven ahora en tensión. O sea, si se están eligiendo personas o candidatos de tinte progresista, incluso con tinte populista, bueno, es porque algo no está funcionando bien en el sistema, algo no está funcionando bien en los diferentes estados en América Latina. Entonces, es una sacudida, es un llamado de atención para estas élites políticas que se sentían de cierta forma aseguradas en el poder y bueno, llegan estos outsiders incluso a desafiarlos, ¿no? Entonces, la llegada de estos progresistas es una tendencia
hacia las grandes reformas. De hecho, así es como se presentan ellos, ¿no? Vamos a hacer reformas fundacionales, que fue en el caso de Boric. Y por esa misma línea, obviamente iría Gustavo Petro, donde quiere instalar una serie de reformas puntuales. Edison. Claro que sí. Doctor Germán, una excelente tarde, un saludo. Quisiera de pronto, dentro de un marco contextual, tratar de entender si esta polarización que se da en Latinoamérica, especialmente cuando surge una dinámica directamente de choque entre dos partidos políticos, esta vanguardia muy propia de conservar un poder se ha dado porque lo que han venido como política estableciendo es un manejo económico, sobre una trascendencia económica, sobre una trascendencia donde el país va a progresar con ciertas inversiones, pero bajo esa política económica vemos que son los grupos políticos que se quedan con ese poder, y la negociación que están haciendo es directamente con muchas fuentes primarias de los países, de mucha fuente de recurso. Y veo por otro lado que quienes defienden una política contraria no es mucho ese auge político de trabajar con esas materias primas, sino de establecer socialmente el país dentro de un punto de mayor manejo, más cuidado, más social, más al medio ambiente. Bajo estas directrices, ¿qué ha pasado y qué ha ocurrido para que la población empiece entonces a elegir una corriente u otra, desconociendo realmente las bases sólidas que ambos países, que ambos partidos están proponiendo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que pasa dentro de un contexto como Colombia, como Latinoamérica, para que no sepamos que detrás de todo partido político hay un trasfondo? Y bajo esa ocurrencia de lo que ha pasado, ¿qué debemos hacer? Entonces, para nosotros tener mucho más conciencia de qué es lo que es el voto. Bien, oye, muy interesante esa pregunta, y sobre todo porque un primer indicio que podríamos evaluar es cómo están estructurados o cómo es la representación en cada uno de los países, ¿no? Tanto estamos centralizando un poco más esta dinámica entre Chile y Colombia, pero también podríamos polarizarlo o llevarlo a Perú y otros países en la región. Primero, fijémonos cómo está conformado los congresos. Entonces, vemos en la actualidad congresos muy fragmentados, ¿cierto? Donde la relevancia de esos partidos que han sido históricos, por ejemplo, en el caso de Chile, la Democracia Cristiana, la UDI, RN, perdieron terreno en las últimas elecciones y salieron a flote grupos independientes, movimientos políticos independientes, ¿no? En el caso colombiano tiende a ser una fotografía casi similar. Vemos que la relevancia de los partidos liberal, conservador, disminuyó. Sabemos que esto viene desde los 90, obviamente, pero sigue en decadencia de cierta forma, y más aún partidos de gobierno como el uribismo, ¿cierto?, que también retrocedieron en representación en legislativo. ¿Qué te dice eso? Que hay nuevas fuerzas en tensión, nuevas fuerzas políticas que están tratando de recabar o acumular demandas. No son las mismas demandas de hace 30, 20 años, ¿cierto? Son demandas con valores postmateriales. Y cuando hablo de demandas postmateriales, tienen que ver con estos elementos de cuidado del medio ambiente, proanimalista, lucha de género, ¿cierto? Políticas de género, que hace 30, 20 años no estaban consolidadas, no eran demandas de cierta forma instaladas en América Latina. En eso ya nos llevaba mucho tiempo Europa, y ya existían estos movimientos, estos grupos políticos ya instalados en el Parlamento, pero en América Latina no. Bueno, ya estamos dando cuenta de ello, ¿no? Hay una serie de demandas insatisfechas que estuvieron ocultas mucho tiempo por otro tipo de issues o otro tipo de plataformas políticas. Chile con el modelo económico, ¿cierto? Buscar siempre el progreso, y le fue hasta cierto punto bien, pero descuidó de cierta forma la parte social, la redistribución social, y que le pasó la cuenta, ¿cierto? Con lo del estallido social y bueno, con estas elecciones. Colombia viene agotando su modelo político, ya no es esta tensión con liberales, conservadores, ya no es la tensión, este clivaje o este cleavage o esta división de guerra-paz que se instaló en los últimos 20 años. Cambió, giró. Hay valores postmateriales que se están poniendo en juego, y candidatos como
Petro, como el mismo Sergio, como el mismo Rodolfo, han intentado capturar, pero creo que ha hecho un poco mejor la tarea en ese sentido Petro y en menor medida Sergio Fajardo. Bueno, es muy importante analizar, estamos analizando desde nuestra perspectiva en primera línea todo lo que tiene que ver con América Latina y en unos instantes nos vamos a centrar en lo que son las elecciones concretas en Colombia. Estamos en directo a través de Fiesta 95 FM en el sur de Inglaterra, en Southampton, y también a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido. A ver, Germán, desde la caída del muro de Berlín prácticamente la geopolítica mundial ha estado irrefutablemente dominada por los Estados Unidos. Desde ese mismo momento, tal vez infinidad de personas han pronosticado el colapso de ese imperio americano y el arribo de una nueva gobernanza mundial. Pero ahora, en estos momentos, se nota esa debilidad que está teniendo los Estados Unidos y solo hasta ahora la comunidad de expertos en relaciones internacionales reconocen esto como un escenario plausible. ¿Cree usted que esa situación es posible que esté alimentando el hecho de que en América Latina se esté dando ese giro a izquierda precisamente por esa pérdida de poder por parte tanto del gobierno norteamericano en su política como la decadencia también del valor del dólar frente a otras divisas? Bueno, creo que hay que separar ciertos efectos que se están generando. El primero de ellos es que la política económica, si bien ha tenido set and backs, ¿cierto? Como retrocesos, hasta el momento se está estabilizando, por lo menos en la parte económica de Estados Unidos, se ha estabilizado. De hecho, por ejemplo, acá en Chile y en Colombia, la tendencia al dólar está al alza, ¿no? No está a la baja. Entonces, allí ya hay una señal. Pero sí es evidente que la influencia de los Estados Unidos ha ido perdiendo de cierta forma influencia en ciertos sectores donde antes prevalecía. Entonces, claro, venimos de una serie de gobiernos donde Barack Obama de cierta forma, claro, intenta cuidar esta parte de América Latina, pero le da un cierto nivel de autonomía en ciertos puntos y que son aprovechados. Luego Trump lo que hace es encapsular un poco y hace énfasis sobre todo en el cierre de fronteras, más América, pero América del Norte para los americanos del norte y de cierta forma, claro, pierde esa influencia o empieza a desdibujarse la influencia histórica que ha tenido Estados Unidos sobre América Latina. Y finalmente Biden lo que intenta de cierta forma es, ok, primero ocupémonos del país, tratemos de lidiar con ciertos conflictos internacionales, pero tengamos un ojo en América Latina. Ya no es la prioridad América Latina, sino otras regiones. Entonces, frente a ese relativo descuido, por así decirlo, del hegemón Estados Unidos, bueno, de cierta forma pueden generarse estos visos, ¿no? Eso puede ser una parte de esa interpretación, pero también es lo que mencionaba anteriormente, Dawitz, es, oye, hay valores postmateriales, hay una profesionalización, hay más educación en los sectores de América Latina que antes no existía, ¿cierto? El índice de alfabetización ha disminuido notablemente si lo comparamos con años anteriores y de cierta forma la gente ya está un poco más capacitada, ya es más consciente de sus derechos, de sus atribuciones como tal y claro, ya no está, por así decirlo en el argot popular, tragando entero, ¿cierto? Entonces, claro, ya allí hay una reacción de ciertos sectores, de esta clase media, de estos sectores bajos y que están pronunciándose. Germán, sin lugar a dudas, uno de los retos que debe afrontar el próximo presidente de Colombia es la situación de la economía de Colombia y entre ellas está la inflación que viene azotando no solamente a Colombia, sino también a toda América Latina después de una pandemia y eso va acompañado de ese miedo. ¿Qué tendría que hacer el futuro mandatario de los colombianos para, digamos, para contrarrestar esa situación, digamos, el alza de la canasta familiar que está tan fuerte en Colombia, teniendo en cuenta que la moneda colombiana no vale nada? Bueno, para el caso de Colombia, claro, es complejo y es una situación que no solamente experimenta Colombia, Sandra. Estamos en Chile, sabemos que hay un efecto importante post-COVID Sí. también de la inflación. Entonces, es un efecto
por la que está atravesando buena parte de América Latina y buena parte del mundo, pero obviamente aquellas economías mucho más débiles como las nuestras, bueno, han sufrido más estos embates. Ahora, no soy economista, dar de pronto un poco de qué estrategias con respecto a la inflación, creo que se sale un poco de mi conocimiento, pero lo que sí puedo decir desde este punto es que esta tendencia de inflación puede dar cabida a discursos populistas. De hecho, una parte de la literatura académica y demás consolida que varios de nuestros líderes en América Latina expopulistas han tomado las crisis económicas para llegar al poder, ¿cierto? Y esto es algo común en América Latina, no es algo nuevo, esto se remonta desde el siglo XX, donde estas crisis económicas, la crisis del modelo ICE y otras más han llevado a que líderes populistas lleguen al poder mostrándose como salvadores, como únicos salvadores del momento y, bueno, ponen en tensión a las democracias, ¿no? Es allí donde se pone en riesgo la representatividad, la salud de las democracias, entre otras, porque estos líderes populistas lo que han hecho es mostrar que son los únicos salvadores, que son los únicos mesías y que pueden llevar a cabo decisiones directas, sin tanto trámite y soluciones que pueden beneficiar a la mayoría de la población. Ya la historia y la política nos ha mostrado que ese tipo de personalidades no necesariamente han resuelto los problemas de inflación y de crisis económicas en América Latina. Entonces, sí es un caldo de cultivo, sí es para preocuparse los altos índices de inflación por lo que está atravesando América Latina y que puede ser un caldo de cultivo para estos líderes, porque aprovechan esa debilidad de los estados, de la institucionalidad incluso, ¿cierto?, que se pone en cuestión y dicen, bueno, aquí estoy yo y la ciudadanía entrega de cierta forma esa voluntad y dice, bueno, prefiero entregarle, usted puede hacer lo que quiera desde que nos saque de esta situación. Y es allí donde se ponen en tensión las democracias. Yo diría, doctor Germán, que lo que estaríamos entonces como variables múltiples a analizar dentro de este contexto es que estamos viendo la sintomatología de una estructura de caos y de una problemática que no tendría solución actual, dado que si logramos, por ejemplo, que muchos candidatos que sean oportunistas a vender ciertos esquemas financieros y económicos porque la inflación no permite que la sociedad pueda generar o se vea limitada a ciertos aspectos como la educación, la cultura, la misma salud pública, y pretender ciertas maniobras financieras a una nación que políticamente tiene que haber un estudio financiero, y obvio que lo hay, que nos permite establecer por qué las medidas financieras y económicas dan hasta tales rubros. Pero dado otras variables, está la alta corrupción que se maneja en un país como Colombia, en una política extensiva como en Latinoamérica. Entonces, si hablamos de corrupción, si hablamos de la necesidad de un pueblo, si hablamos de la inflación, de las medidas estadísticas que permiten y que no permiten como establecer, no veremos también que lo que da el pueblo buscando estas oportunidades que pueden ser un engaño son esa sintomatología de que los gobiernos pueden estar usurpando no solo en la corrupción, sino en el mal manejo de un dinero donde ciertos proyectos o utilizar una gran cantidad de dinero para la guerra o una cantidad de dinero para unas condiciones políticas son el manejo de todas estas limitantes que nos tienen a nosotros absorbidos políticamente. Entonces, en este sentido, y como para poder con este marco dar la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad en últimas de que existan estos oportunistas? ¿Es un mal manejo necesariamente del gobierno o es que la política fiscal en verdad nos queda corta para darle sustento y por lo menos la comodidad básica al número de la población que cada país latinoamericano no tiene? ¿Qué es lo que en verdad sucede allí en este contexto? Bueno, hay, como lo mencionas, diferentes variables y es difícil llegar a una sola conclusión. Una de ellas potencialmente es, ok, ¿cómo ha sido esta disciplina fiscal de los estados? ¿Cierto? ¿Cuál es esa cultura presupuestaria que se tiene? Si los países o los estados en América Latina tienen la tendencia a cumplir la normativa, es decir, pagar los impuestos y que haya una vigilancia, un control, una accountability, ¿cierto?
de esos dineros que llegan a las arcas nacionales y que se inviertan en lo que tienen que invertir, o por el contrario, no tenemos esta cultura del impuesto y más bien buscamos la evasión, ¿cierto? Cómo hacerle el quite a los tributos, a la tributación. Entonces, eso también depende mucho de allí. Miremos que particularmente Colombia tiende más a este segundo escenario, ¿no? No tenemos una cultura de cierta forma presupuestaria donde decimos confiamos en las instituciones, pagamos nuestros impuestos porque sabemos que allí nosotros fiscalizamos y nos damos cuenta qué pasa con nuestros dineros, si se invierten bien o no. En el caso chileno nos llevan bastante tiempo, no significa que no haya escándalos de corrupción, no significa que no haya evasión de impuestos por algunos sectores, pero por lo menos funciona, ¿cierto? Funcionan las instituciones acá en Chile. Entonces, si nos comparamos un poco, allí tenemos una primera debilidad. Segundo, como cultura política tampoco no nos interesa fiscalizar a aquellos que están en el poder. No hacer, a veces se culpa a la oposición de impedir cierto dinamismo de ciertos proyectos, pero ser oposición también tiene sus beneficios. Se llama fiscalizar al gobierno de turno, ¿cierto? Sea de derecha, sea de izquierda, pero se llama de fiscalizar. Entonces, eso también es otro elemento que hemos perdido nosotros los colombianos. Nos interesa solamente el bien personal o el bien de ciertas redes clientelares. No nos importa el desarrollo o cómo, de cierta forma, se pueda traducir nuestros impuestos en mejor calidad de vida, en infraestructura y demás. Desde que sirva de cierta forma a ciertos grupos políticos, a ciertas redes clientelares, está bien. Entonces, también depende mucho de la cultura política. Y finalmente, bueno, sabemos muy bien que cuando el gobierno, de cierta forma, ya no presta atención o de cierta forma ya se expone demasiado en estas prácticas de pork barreling, es decir, de redes clientelares donde entrega recursos a los parlamentarios para que aprueben ciertas leyes que solamente me van a convenir a mí. Bueno, también vemos que tampoco hay elementos de transparencia y el mismo gobierno es proclive o da esa imagen de corrupción. Entonces tenemos varios elementos por donde explicar de cierta forma por qué llega una generación de cambio, ¿cierto? Donde jóvenes y la gente ya de cierta forma está cansada de lo mismo. ¿Qué es lo que expresa, como ustedes bien saben, es la tensión que hay en Colombia particularmente? Son los mismos, con los mismos, son la misma élite política. Sabemos que hay un candidato que representa ese continuismo, sabemos que hay otro candidato que pese a que tiene la bandera de la izquierda más genuina, finalmente ya lleva años dentro de esa élite política, y también tenemos a otro outsider que dice, bueno, me estoy desmarcando de esto y por eso yo vengo a dar un cambio, ¿no? Entonces, por eso tenemos este tipo de reacciones, ¿no? Depende mucho de la cultura fiscal que lleva en el tiempo, la cultura política de los mismos ciudadanos que se ejerce y efectivamente en el performance de los gobiernos que da pie para que digan, bueno, es hora de un... Bueno, seguimos con este programa de análisis sobre lo que son las elecciones en Colombia en este momento, las que van a ser este próximo domingo, tema muy importante. Ya aquí en Londres empezaron las votaciones desde el pasado lunes y han sido realmente masivas. Tenemos otro invitado a esta hora porque con él vamos a analizar y vamos a entrar en profundidad en cuanto a lo que son las elecciones directamente en Colombia. En la primera parte hemos hecho un análisis, digamos, más internacional del tema y tenemos a Gilberto Martínez Prado. Él es periodista con más de 32 años de experiencia en los medios de comunicación, es abogado especialista en derecho administrativo y electoral, ha sido presidente del Comité de Pactos por la Transferencia de la Vicepresidencia de la República, director regional de la Misión de Observación Electoral en el Tolima, es director de Colmundo Noticias y en la actualidad es el director de noticias de la FM RCN en el Tolima. Gilberto Martínez, un saludo cordial, bienvenido En Primera Línea. No, pues qué grato saludarlos a todos ustedes y a quienes están conectados a través de KM440 Radio, a Sandrita Rincón, a Edison Montoya, a Darwin Buitrago y pues gracias por invitarme a En Primera Línea. Perfecto, pues Gilberto, también nos acompaña el politólogo Germán Campos, quien está en esta entrevista acompañándonos el día de hoy. Pero Gilberto, queremos empezar hablando contigo acerca de un tema del cual a nivel internacional se ha tocado mucho y es el tema de la injerencia que pudieran tener
tanto el narcotráfico como algunos sectores del paramilitarismo en estas elecciones, en este 29 de mayo de estas elecciones allí en Colombia? Bueno, pues este es un país que sin duda alguna le toca a uno retroceder en el tiempo, y cuando uno comienza a fijarse en el tiempo se encuentra que los mayores problemas que ha tenido Colombia en los últimos 30 años han sido los temas del narcotráfico, la corrupción, y había un ingrediente que era el tema de las guerrillas colombianas. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, esos 8 años de gobierno, se desmontó las guerrillas de las FARC. Entraron a un proceso donde inicialmente se desmovilizaron muchas de ellas, se incorporaron a la vida civil, dejaron las armas con el acompañamiento de Naciones Unidas, y ese acompañamiento logró que por lo menos unas 14.000 armas quedaran a un lado y ingresaran a la vida unos 10.000 hombres. Para nadie es un secreto que el país se ha movido en esos escenarios del narcotráfico y la corrupción. Y el narcotráfico sigue siendo un problema muy delicado del mundo. Mientras que existan consumidores de drogas en muchos lugares del mundo, los países seguirán sembrando coca y seguirán exportando heroína y seguirán ellos importando productos para preparar en las montañas colombianas la droga que se consume en las calles de las grandes ciudades y también se consume en muchos lugares. Eso ha marcado la economía en Colombia, no se puede discutir. Eso ha generado violencia en Colombia. Eso ha generado problemas delicados que llevaron al contraste por allá por la época de 1990, y todos recordamos, con la muerte de candidatos presidenciales como Bernardo Jaramillo Osa, Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez, y pues Luis Carlos Galán Sarmiento, que en ese entonces, estando en el Partido Liberal, choca muy fuerte contra las estructuras del narcotráfico de Pablo Escobar. Viene un proceso como el de la Constituyente de 1991, pero el país no se ha podido zafar de ese maldito flagelo del narcotráfico. ¿Por qué? Porque la ubicación de Colombia es estratégica comparada con otros países. La ubicación de Colombia como puerta de Sudamérica y el paso obligado para Centroamérica ha generado que el narcotráfico tenga su recorrido por todos estos escenarios. Y no es tampoco una mentira que el narcotráfico ha permeado muchos de los escenarios del territorio colombiano en muchos lugares. Permeó la política, permeó la economía, ha permeado esos escenarios que tienen que, sin duda alguna, marcar espacios y que tienen que demarcarse de un país que quisiera dejar al lado el narcotráfico, pero que no le ha sido posible. Ese ejercicio dejó entonces el fortalecimiento del paramilitarismo en Colombia. Y entonces el paramilitarismo en Colombia terminó siendo un paramilitarismo que cuidaba las drogas en las montañas, que sembraba, que vigilaba, y unas guerrillas como la de las FARC en su momento, que también, para poder consolidar la fuerza armada y la fuerza de los fusiles y de las buenas armas, terminó metida en el mundo de las drogas. Entonces había regiones en Colombia donde se marcaba muy notablemente la presencia paramilitar cuidando cultivos de coca y la presencia guerrillera cuidando cultivos de coca, y en lugares del país donde el mismo paramilitarismo y las mismas guerrillas se ponían de acuerdo para cultivar, procesar y hasta para sacar y recoger la plata del narcotráfico. Eso marcó el país. Sí, pero Gilberto, brevemente, ya adentrándonos un poco en esta situación y en este tema de la campaña y del proceso electoral de este domingo, ¿cómo ves esa situación, digamos, ya teniendo en cuenta todos esos antecedentes que nos acabas de exponer? Sí, es que, Sandrita, esa radiografía que les estoy haciendo es porque no podemos olvidar que viene un paramilitarismo y un narcotráfico ligado a muchas cosas.
Entonces, el Congreso de la República del 2002, el 80% de los congresistas y senadores del partido de gobierno terminaron por fuera y terminaron en la cárcel porque estaban vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico. Entonces, han quedado todavía unos rezagos muy fuertes, aquí hay presencia paramilitar, a pesar de que el gobierno del expresidente Uribe los invitó, los convocó, los trajo a la vida civil y luego terminaron saliendo para los Estados Unidos a pagar sus penas, pero han retornado nuevamente. Que las campañas de hoy tengan narcotráfico o tengan presencia paramilitar, pues le corresponde a quienes, a las autoridades investigar, le corresponde a la fiscalía investigar, le corresponde a muchos escenarios investigar, pero se deja ver, porque es que hay unos clanes de familias que se han nutrido del narcotráfico y del paramilitarismo, que están en la vida política y están acompañando unas campañas. Entonces, uno diría que desde ese escenario, pues hay presencia todavía en algunos procesos políticos que se viven en Colombia. Edison. Muy interesante ese escenario, doctor Gilberto, un saludo. Quiero retomar una pregunta para el doctor Germán, dado este contexto que el doctor Gilberto nos trae al presente. Germán, quisiéramos saber, dado esta política que tenemos de narcotráfico, que era algo que anunciábamos en la primera parte, según estudios, mucho del dinero del narcotráfico es lo que ha permitido que la economía de países como Colombia en Latinoamérica se sostenga. Y el narcotráfico ha influenciado y ha entrado a todas las esferas sociales. Hablamos de la fiscalía, hablamos del Congreso, hablamos de cualquier ente público, y eso lo sabemos. Bajo todo esta inseguridad e inestabilidad económica que hablamos de la primera parte, entonces quedaríamos condicionados a que elegir ciertas personas que tengan otras propuestas implicaría que económicamente Colombia se vería limitado de un dinero que políticamente traen a través del narcotráfico, y a través de las campañas fundadas y generadas de narcotráfico estaríamos desestabilizando el país. ¿De qué manera entonces podríamos alejarnos con un grupo político que viene en contra de la política del narcotráfico, sabiendo que puede afectarnos la economía de un país como Colombia? Bueno, de cierta forma es provocador la pregunta, no te la niego, porque significaría que estamos sería un proceso cíclico. O sea, ¿para qué vamos a enfrentar el narcotráfico si ciertos índices nos muestran que el narcotráfico entonces es favorable para la economía colombiana? Yo pienso que hay que cortar de raíz esa parte, ¿no? O sea, hay otra vía posible, hay otro sistema productivo posible. Claro, nos han vendido la imagen en ciertas zonas grises, como diría la literatura en ciencia política, donde el control del Estado no es posible, y allí es donde se han generado los nichos del narcotráfico y se